¿Cómo están, estudiantes? En el transcurso de esta semana vamos a trabajar el tema de genética. Indispensable que dentro del formulario escriban bien su dirección de correo electrónico. Antes de seguir con los demás puntos, verifiquen que el correo esté bien escrito. Asimismo el nombre y el curso. En relación con la temática, lo primero que vamos a abordar en genética es el ADN y algunas curiosidades que tiene esta estructura tan importante para la formación de vida. Entonces es necesario que se haga la lectura que está dispuesta en el taller, en el cual pues se habla del genoma humano o el genoma de cualquier ser vivo, el cual pues es un conjunto de genes contenidos dentro de los cromosomas, que son unas pequeñas estructuras que están en el núcleo de las células y que finalmente forman el ADN. Entonces, el ADN en cierta medida puede interpretarse como la totalidad del material genético y es esa información que se traspasa de padres a hijos, de una especie a otra. Y se da mediante el mecanismo de la reproducción, ya sea de tipo sexual o asexual. Entonces, si en un determinado grupo de seres vivos se traspasan esas características, padres e hijos tienen similitudes debido pues a la información genética que se traspasa. Y eso se da gracias a la reproducción. Entonces, el ADN, algunas curiosidades, por ejemplo, el ADN es el ácido desoxirribonucleico contenido en cada una de las células que forman nuestro cuerpo. Están contenidos dentro de los núcleos de cada célula y durante el proceso de reproducción celular es cuando se forman esos cromosomas y se empieza a replicar el ADN para poder darse la reproducción, ya sea por el mecanismo de la mitosis o en el caso, por ejemplo, de la fecundación, ya es una recombinación entre el ADN del padre y de la madre al unirse el óvulo y el espermatozoide, ya pues que estas células tienen solo la mitad de la información genética. Entonces al unirse y al recombinarse forman un nuevo individuo con características similares a los padres. Entonces es necesario tener en cuenta dentro de la infografía, aparte de lo ya mencionado, es que el ADN es una doble hélice, como se presenta en la infografía, la cual tiene una serie de bases o aminoácidos como son la citosina, la guanina, la timina y la adenina. Se le llama estructura de doble hélice porque es parecido a una escalera en espiral retorcida y en donde los escalones son las bases o las barandas de las que están hechas por fosfatos y azúcares, es decir, estos enlaces que se presentan aquí. Nosotros, por ejemplo, compartimos cerca del 50% de nuestros genes con nuestros papás y hermanos, es decir, la mitad de la información genética por lo que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, con algunos primos cercanos de seres vivos, como los chimpancés, compartimos cerca del 94 al 99% en la similitud de nuestro ADN, así como con los gorilas y con los orangutanes. El 99,9% de la secuencia del ADN es la misma para todos los seres humanos. Lo único que nos hace diferente de un ser humano a otro, a menos que seamos gemelos, es el 0,1%. Eso hace lo que genera las diferencias entre un ser humano y otro. Las células humanas contienen 23 pares de cromosomas en sus células sexuales, para un total de 46. Es decir, un espermatozoide tiene 23 cromosomas, un óvulo tiene 23 y todas las células del cuerpo restantes tienen 23 pares para un total de 46. En el caso, por ejemplo, aquí, 22 pares son cromosomas autosómicos y solo un par generan el sexo ya sea femenino o masculino. Si es X, Y es hombre, si es XX, mujer. Una célula, por ejemplo, tarda cerca de 8 horas cuando se genera su proceso de reproducción por mitosis en copiar por completo su ADN. El genoma humano
se presentó en su versión final hasta el 2003, aunque se presentó un borrador en el 2000, entonces es importante tener en cuenta esta información, leer todo lo que está dispuesto en esta infografía porque varias preguntas del taller están relacionadas con esta. Entonces, en relación a la infografía, como les comentaba, es necesario que lean las preguntas dispuestas en relación a esta y a su vez, por ejemplo, hay preguntas donde les coloqué un material de apoyo que complementa esa infografía. Es importante que lo lean y lo analicen, revisen bien las imágenes antes de contestar las preguntas. Bien, pero toda la información está dispuesta dentro de la infografía, es importante que la lean bien. Una vez se llegue a eso, vamos a tratar la sesión 4, en donde se encuentra el ADN. En esta vamos a comentar una parte de lo que ya habíamos dicho antes, y es que el ADN se encuentra compartimentado o comprimido dentro del núcleo de la célula. Debido a esto, como la célula es muy pequeña, entonces el ADN El ADN, como les mencionaba, está comprimido dentro del núcleo. Cuando se va a dar la reproducción por mitosis, entonces ese ADN que está ahí se empieza a condensar y a formar los genes que son como los que se presentan aquí. Entonces cada uno de los cromosomas dentro del núcleo son los que contienen los genes y el ADN de cada ser vivo. Entonces es importante leer esta información para poder contestar las preguntas. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el núcleo celular se encuentra el ADN, que durante el proceso de reproducción celular ese ADN se condensa y se convierte en cromosomas. Estos cromosomas tienen toda la información genética del ser vivo y está compuesto por pequeñas unidades llamadas genes que tienen parte de la información del ADN. Entonces aquí es importante leer la información que les pongo, de igual manera les pongo imágenes de apoyo, es importante que las vean y las analicen bien para poder contestar las preguntas. Finalmente, en la sección 6 vamos a trabajar algunos términos básicos de genética. Entonces, algunos términos como los que ya mencioné, que el gen, que es una unidad básica de la herencia, ellos tienen que ver, por ejemplo, con las características que se transmiten de una generación a otras. Supongamos en el caso de los seres humanos el color de ojos, la estatura, las enfermedades. Entonces todo eso está dentro del ADN en pequeñas unidades llamadas genes. Está la palabra locus, que es el espacio de ADN ocupado por un gen, es decir, dentro de toda la estructura del ADN donde esté esa información básica, a eso le vamos a llamar gen. El loci es un conjunto de locus, es decir, de varios espacios donde están contenidos los genes. Los alelos son un par de genes, uno paterno y otro materno, es decir, que heredamos por los dos lados, que codifican el mismo carácter, es decir, una característica, por ejemplo, como les mencionaba, el tono de piel. También se le conocen como formas de un gen, es decir, las posibles características que hay. Sabemos, por ejemplo, en el caso de los seres humanos que pueden haber gente de cabello liso o cabello rizado, entonces eso corresponde a una característica en el caso de los seres humanos. Uno de esos rasgos puede ser dominante, el otro recesivo. A eso se refieren las formas que se puedan presentar en un gen. En el caso del alelo dominante, es un gen dominante cuando se expresa tanto en homocigotos, que quiere decir con genes iguales, como en heterocigotos, que quieren decir diferentes, y se representan con letras mayúsculas. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, los ojos cafés son un rasgo dominante. Si, por ejemplo, en una familia la esposa tiene ojos azules y el esposo tiene ojos cafés dominantes, la mayoría de la descendencia o toda va a salir con ojos cafés, porque es un rasgo dominante. A su vez, el rasgo recesivo es el que no se presenta, como en este caso el color de ojos azules. En el caso cuando se presenta esta característica, usualmente se representa con letras minúsculas. Puede darse el caso de que, por ejemplo, alguien tenga ojos cafés,
pero no significa que sus rasgos sean totalmente dominantes, sino que pueda tener un rasgo recesivo, solo que no lo expresa, y posiblemente los hijos sí puedan llegar a tenerlo. Por otro lado, es importante tener en cuenta el concepto de genotipo. Este hace referencia a todos los genes que posee un individuo. Pueden ser de corte homocigoto, como les mencionaba, que los alelos son iguales. Por ejemplo, cuando es dominante se expresa con 2 letras mayúsculas y cuando son recesivos con 2 letras minúsculas. ¿Por qué 2 letras? Porque una se hereda por parte del padre y el otro por parte de la madre. Cuando hablamos de heterocigoto significa que los dos el gen que está conformado está formado por 2 letras diferentes. Una mayúscula que me está mostrando un rasgo dominante y una minúscula que me está mostrando un rasgo recesivo. En cuanto a fenotipo, es la expresión, es la característica, es la cualidad que se expresa o la mutación que se evidencia. Por ejemplo, lo que les comentaba, una enfermedad genética, por ejemplo, el enanismo, y es debido a la mutación en un gen. El tono de piel, la estatura, si padecemos o no de alguna enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, todo eso se hereda. Y eso se debe al fenotipo, que son esas características o la expresión de esos genes dentro de nuestro cuerpo. Acá ponemos ejemplos, el color de una flor, la forma de una semilla, los otros que yo ya comenté anteriormente. Cromosomas homólogos. Es un par de cromosomas, uno paterno y uno materno, es decir, un cromosoma que viene por parte de la madre y otro que viene por parte del padre. Y los caracteres, que son rasgos comunes de los individuos de una población. Por ejemplo, que todos los seres humanos en su generalidad tienen 5 dedos. Si ya se presentan 6 o menos dedos es porque se está dando una mutación y no se está cumpliendo con los caracteres comunes dentro de una población de individuos. Por último, otra parte que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces se representan por ciertas letras algunos términos. Por ejemplo, la letra P quiere decir que es la generación paternal o de progenitores y refiere al papá y a la mamá. El F1 son los hijos y sería la generación filial 1. La F2 serían los hijos de esos hijos. ¿Sí? Lo que quiere decir es, si tuviésemos en cuenta varias generaciones, serían, por ejemplo, abuelos, hijos y nietos. Entonces, esa es la explicación. Espero que hayan entendido. Es importante que revisen bien la infografía, la información que dispongo acá. Si tienen algún tipo de duda, no duden en escribirme y con mucho gusto atenderé sus dudas.